Un saludo muy cariñoso para todos en este lunes 28 de septiembre. Leemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículo del 46 al 50. Surgió una discusión entre ellos sobre quién era el más grande. Jesús, sabiendo lo que pensaban, se acercó a un niño, lo colocó junto a sí y le dijo: quien recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño de todos ustedes es el mayor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue acogiendo a sus discípulos, llamó a unos y a otros y le correspondieron. Sus orígenes muy diversos, también los oficios que desempeñaban y su formación. ¿Cómo venían ellos? ¿Cuáles eran sus ideas más marcadas y cuáles sus creencias más arraigadas? Hombres pertenecientes a una cultura, a una nación, a una tradición de enseñanzas firmes, y cuáles de ellas tendrían que ser relativizadas para permitir que la novedad del Evangelio entrara en ellos. Jesús, ante los escribas y fariseos que venían cuestionando la autoridad con la que hacía algunos hechos de fuerza, como la purificación del templo, le reconoció que los publicanos y las prostitutas tenían mucha más facilidad que ellos para hacer la voluntad del Padre. Ello era una generalidad que a la vez reconocía que entre los escribas y fariseos o entre los agentes del poder encontró mayor reticencia, más crítica y menos docilidad para adoptar la novedad de la propuesta del Evangelio. Sin embargo, según el texto, entre los discípulos se dio una discusión sobre quién era el más grande. Es una discusión propia de una sociedad revista y discriminatoria. Si hay uno que es más grande es porque hay uno que es considerado más pequeño. Y es una calificación profundamente desigual y discriminatoria, donde hay descalificación. Si hay alguien que sea considerado más importante, entonces también cabe la pregunta sobre quién es el menos importante. En una sociedad estratificada que no valora las diferencias por igual, sino que les da jerarquía y por lo general pone en primer lugar la condición de los poderosos, no es extraño que los humildes quieran subir de estrato, que se esté en competencia buscando oportunidades para ubicarse mejor en la sociedad. La discusión de los discípulos es más una discusión hacia adentro, es decir, entre ellos, ¿quién es el más grande? ¿Qué sacarían a relucir para afirmar que este u este otro? Hubiese sido muy interesante conocer el contenido de la discusión. Sin embargo, Lucas tiene la prioridad de lo que quiere mostrar, y ahí se centra. No le interesa que conozcamos las debilidades de los discípulos, sino a Jesús Maestro confrontando y enseñando a transformar ese tipo de realidades. Jesús sabía cómo pensaban. Ahora les muestra cómo piensa Él. El más grande es un niño, lo acerca y lo pone junto a Él. El más grande es quien recibe a un niño en nombre de Jesús, o a quien recibe a Jesús a través de la acogida de un niño. El más pequeño de todos será el más grande. Es cambiar toda la perspectiva que hasta ahora han aprendido y han utilizado a nivel social. Aceptar las enseñanzas de Jesús le llevó a transformar todo su esquema mental, que es el que normalmente se utiliza socialmente. Reconocer que el más pequeño de entre ellos es el más grande está en la misma línea de reconocer que los publicanos y las prostitutas tienen mayor docilidad para hacer la voluntad del Padre. Ahí se descubre una constante que es propia del anuncio de Jesús. Los pobres manifiestan una gran disponibilidad para mostrar la presencia del reino de Dios entre ellos. Los humildes y sencillos captan con mayor facilidad las ofertas del Padre. Los sabios y entendidos quedan enredados en discusiones inútiles, mientras los humildes buscan acogerse y confían en Dios. Ser discípulo de Jesús es saber reconocer las prioridades de Jesús. Es identificar los espacios sociales donde acontece con mayor facilidad los signos de su reino. Es estar dispuesto a dar esa transformación mental para dejar de pensar como todo el mundo, teniendo en cuenta el modo de pensar del Maestro.
Ahí está el cambio que el discípulo progresivamente tiene que estar dando. Dichosos nosotros que tenemos la enseñanza de Jesús y el testimonio de los apóstoles y evangelistas para permitir que Jesús transforme nuestra manera de pensar y de actuar. Nuestra costumbre de alabar a unos y despreciar precisamente a los más dóciles al reino, eso debe ser transformado. Y qué bueno que podamos nosotros hacerlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Teresita, patrona nuestra, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la atención prestada.